Hoy vamos a hablar de algo que de verdad puede cambiarlo todo, la visión. Pero, ¿es solo un sueño guajiro, algo inalcanzable? ¿O es el mapa que nos lleva a nuestro verdadero destino? Acompáñenme a descubrirlo. Es una sensación muy conocida, ¿no? La de estar corriendo todo el día, con la agenda a reventar, pero cuando llega el fin de semana y uno mira hacia atrás, se pregunta, ¿y qué logré? ¿A dónde llegué? Se siente como estar muy ocupado, pero completamente estancado. El autor Miles Munro lo clava con una imagen perfecta, un caballo mecedor. Imagínenselo, mucho movimiento, pa'lante y para atrás, se gasta un montón de energía, pero el caballo no va a ningún lado. Justo esa es la trampa de la actividad sin propósito, y es mucho más común de lo que uno cree. Y es que aquí entramos en un tema serio, una vida sin rumbo, el peligro de la actividad sin propósito. Porque, piénsenlo, una vida sin visión no es que sea solo aburrida, no, es algo mucho más profundo. Es casi como una epidemia de potencial desperdiciado, vivir sin un mapa. Y los síntomas, bueno, los conocemos todos. Es la clásica historia de vivir contando los minutos para que llegue el viernes. El lunes es una tortura, y toda la semana se siente como un simple puente para llegar a esos 2 días de libertad. Pero, ¿libertad de qué? ¿De un trabajo que no llena? ¿De una rutina que se siente vacía? Y esta frase es clave. Ojo, porque esto es fuerte. La falta de visión no es un problemita menor. Es una forma de pobreza, pero de las más profundas que existen. No tiene nada que ver con la cuenta del banco, sino con el propósito. ¿De qué sirve tenerlo todo si por dentro hay un hueco enorme, cierto? Bueno, pero ¿cómo se le da la vuelta a esto? ¿Cómo se sale de ahí? La respuesta está en el poder de la visión. Es como dice aquí, se trata de descubrir el oro escondido. La visión es esa habilidad casi mágica de ver un tesoro donde la mayoría de la gente solo ve barro. Y para que quede más claro, hay una historia buenísima. Vámonos un momento a Bangkok, Tailandia. A mediados del siglo XX, resulta que tenían que mover una estatua de Buda gigante de unos 3 metros, pero estaba hecha de barro, una mole de arcilla que estorbaba para construir una carretera, algo en teoría rutinario. Pero, como siempre pasa, algo salió mal. Mientras una grúa levantaba la estatua, ¡zas!, se resbaló. El golpe hizo que el barro se empezara a romper, a agrietar por todos lados. ¿Imaginan la escena? ¡Qué desastre! O bueno, eso es lo que parecía en ese momento. Y entonces, ¡la revelación! Debajo de esa capa de barro seco y sin chiste, algo brillaba. Era una estatua de oro macizo. Lo que durante siglos todos habían visto como un simple pedazo de arcilla sin valor, era en realidad un tesoro de millones de dólares. Habían estado viviendo junto a él, sin tener ni idea. Pues, ¿saben qué? Esa historia es la definición perfecta de lo que es la visión. Es justo eso, la habilidad de ver el oro que hay debajo del barro de nuestra realidad, de mirar las limitaciones, los miedos, la situación actual y ser capaces de ver el potencial increíble que se esconde adentro. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante, entre vista y visión, porque no son lo mismo. La vista, pues, es lo que ven los ojos, la realidad como es, punto, con lo bueno y lo malo. Pero la visión es otra cosa. Es ver las cosas no como son, sino como podrían, como deberían ser. Una reacción al mundo. La otra lo crea. Y esta frase, que se le atribuye a Helen Keller, es ¡wow! Te deja pensando. Qué fuerte, ¿no? Porque claro, una cosa es una limitación física, pero tener los ojos para ver el mundo y no tener ni idea de hacia dónde vas, eso es estar perdido de una forma mucho más profunda. Ok, muy bonito todo esto de la visión, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo pasamos de la inspiración a la acción? Fácil, se necesita un plan, manos a la obra. Y el plan se puede resumir en 3 pasos muy claros. Primero, escríbela, sácala de la cabeza y ponla en papel. Eso la hace real, tangible. Segundo, planifícala. O sea, divídela en pedacitos en metas más pequeñas y manejables. Y tercero, y quizá el más importante, persiste, porque el camino, créanme, tendrá obstáculos. Y para empezar a planificar, nada mejor que hacerse las preguntas correctas. A ver, ¿qué libros hay que leer?
¿Con qué gente hay que juntarse? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Y cuánto dinero? ¿Qué cursos hacen falta? Y una fundamental, ¿con qué se cuenta ahora mismo? Estas preguntas son el puente entre un sueño en el aire y un proyecto con los pies en la tierra. Ahora, seamos realistas. Tener un plan no es una varita mágica. En el camino siempre hay piedras, siempre hay obstáculos. Por eso es clave identificar a los que algunos llaman asesinos de la visión para saber cómo enfrentarlos. Y cuidado con estos porque son muy comunes. Primero, el miedo al qué dirán, sobre todo de la gente que queremos. Luego está esa indecisión que te paraliza, la famosa parálisis por análisis. También, rodearse de gente negativa que chupa la energía. Y claro, no entender que toda visión tiene un precio, un esfuerzo. Este punto de Napoleon Hill es vital. A veces, las críticas que más duelen vienen de casa, de los amigos. Y no es por maldad, muchas veces es porque ellos tienen miedo o simplemente no entienden el sueño. Pero permitir que eso nos frene es básicamente renunciar a vivir nuestra propia vida. Entonces, ¿qué se hace con las distracciones y las críticas? La historia antigua nos da una estrategia poderosa. Cuando Nehemías reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos querían distraerlo o bajarlo de ahí. ¿Y su respuesta cuál fue? Estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¡Pum! El enfoque es el mejor escudo. Y con todo esto, llegamos al punto final del viaje. Se pasa de estar estancados a entender la visión, de ahí a hacer un plan y a prepararse para las batallas. Ahora solo queda una cosa, empezar a vivir esa historia que nos está esperando. Porque hay que tener algo muy claro. Tener una visión no es una garantía de que no habrá problemas. Al contrario, la visión es la gasolina, es el combustible que da la fuerza para aguantar los golpes. Es ese porqué que hace que uno se levante una y otra vez, incluso cuando parece que ya no hay fuerzas. En resumen, este es el viaje. Se empieza en la frustración, como el caballito mecedor. Luego viene la revelación, ese ¡wow! Hay oro aquí adentro. Eso empuja a la acción, a crear un plan y a empezar a construir. Y al final se llega al destino. Una vida con propósito, una vida que deja una huella. Y al final del día, todo se reduce a esto. Se dice que cada persona fue diseñada para algo especial, para contar una historia única. Así que la gran pregunta no es si existe un propósito, sino ¿cuál es? ¿Cuál es esa historia inolvidable que cada quien vino a contar?